Comercio Internacional. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio a través de CRTV, en donde vamos a platicar sobre temas interesantes relacionados con cómo realizar mejores operaciones de comercio internacional. Para ello me da mucho gusto recibir en este espacio a los consultores en materia aduanal, Juan Carlos Juárez Torres y Luis Guillermo Guerra, de la firma Tradebook Advisors, que bueno, es una empresa que precisamente se dedica a brindar toda la serie de consultorías y asesorías en esta materia. Y bueno, ¿por qué vamos a abordar hoy el tema que tiene que ver con el movimiento en las aduanas y lo que viene? Porque bueno, sabemos que desde el 2014 hubo una modificación muy importante en esta materia que ha implicado una serie de cambios y que bueno, eso también le ha impactado a las empresas para bien y para mal, porque bueno, por un lado sí se tratan de simplificar algunos procesos, pero en ese camino también se está controlando mucho más la información que generan las empresas. Así que yo quisiera que nos platicaran, bueno, ¿por qué México primeramente adopta esta serie de restricciones y estas medidas que para algunas empresas han resultado pues un poco complicadas, ¿no? Sobre todo para aquellos pequeños exportadores que hoy ven pues cómo se les demanda una serie de información y datos que anteriormente no se les exigía. Así que bueno, yo creo que pudiéramos comenzar, Juan Carlos, precisamente con este antecedente, ¿no? ¿A qué obedece esta decisión y desde cuándo estamos viendo todos estos cambios? Así es, mira, bueno, pareciera que las modificaciones a la ley aduanera nacen del legislativo, pero tienen un antecedente y tienen el antecedente internacional, ¿sí? Y es lo que vamos a hablar aquí del convenio de Kioto, ¿sí? El convenio de Kioto precisa una serie de parámetros de gestión aduanera del riesgo, ¿sí? Y esos parámetros pues se trasladan a la legislación nacional. Y efectivamente un tema que tú comentas, pues ahorita estamos en un equilibrio que la autoridad aduanera está tratando de lograr entre, por una parte, mayor facilitación, pero por otra parte también una mayor fiscalización. Entonces, encontrar el punto medio parece como que se complicado, contraponen, ¿no? Así es. Y por aquí Guillermo, pues bueno, nos va a comentar a los antecedentes que vienen a este convenio de Kioto y cómo es que se está aplicando en nuestro país. Bueno, pues entonces este convenio de Kioto entendemos, bueno, que se suscribió no en la actual administración, sino que viene de tiempo atrás. No sé si nos pudieras decir en qué momento el gobierno federal establece ese compromiso internacional. Así es, pues el convenio de Kioto viene ya de mucho tiempo atrás. Se sentaron las bases en 1973. Nació como un convenio, un tratado para simplificar y de cierta manera generalizar los regímenes aduaneros a nivel internacional. De ese convenio surgieron muchísimas bases en el comercio internacional que actualmente rigen a muchos países, como lo viene siendo la Organización Mundial del Comercio, o la WTO por sus siglas en inglés. El convenio de Kioto entró en vigor en 1974 y la Organización Mundial del Comercio la adoptó en 1999. Entonces México empezó a tomar medidas en base a estos documentos, a estos convenios que se hicieron a nivel internacional mucho tiempo atrás. Empezó probablemente en 2010 a reformar las leyes, a empezar a hacer los procesos para encaminarnos a una modernización aduanera que nos ayudara a simplificar los procesos, los regímenes aduaneros, la manera en cómo se detecta un riesgo. Fíjate que me llama mucho la atención porque si nos vamos a esa parte de la historia, pues en los 70s México era una nación muy cerrada que tenía pues incluso muy poca participación en el comercio internacional. Incluso se estaba procurando en esas fechas que fuera la industria mexicana la que fuera la principal proveedora en la parte económica, ¿no? Entonces estamos hablando de todo un cambio, ¿no? Desde el 70, 80, 90 y el 2000, ¿no? Así es, sí, pues ya son varios años, ha surgido una serie de cambios. La mayoría de los países lo adoptó casi de manera inmediata, o hubo varios países que sí se modernizaron, digamos, en una etapa más temprana del comercio internacional, porque se empezó a prever
los temas de la globalización, que en ese entonces no estaba tan fuerte como lo es ahora. Ya sabemos que la globalización hoy en día es parte del día a día en cualquier actividad comercial de las empresas. El tema del transporte internacional, el surgimiento de nuevos organismos de comercio exterior que regularan todo este tipo de temas, todo eso se trató en el convenio de Kioto, que fue en los 70s, y ahorita México ya le está entrando a la parte de la modernización de procesos, de gestiones de riesgo, de auditoría, de todo el tema. Bueno, entendemos también que con esta parte, de alguna forma en el año 2000, si no me equivoco, Estados Unidos también establece una serie de restricciones en esta parte con sus leyes anti-bioterrorismo, que de alguna manera no sé qué tanto estaban ya inmersas en toda esta cuestión de los cambios, o podemos decir que son cosas totalmente aparte. Digo, el tema de Estados Unidos surgió un poco aparte de lo que se trata en el convenio de Kioto. Sin embargo, también está un poco relacionado porque el convenio de Kioto también trató sobre regulaciones no arancelarias, no enfocadas al tema de fiscalización, sino temas de que tanto los pasajeros, viajeros internacionales, como las mercancías que ingresaran a los países cumplían con ciertas regulaciones, normas, criterios de calidad específicos. Entonces podríamos decir que también eso aplica para los viajeros internacionales, que es lo que Estados Unidos está procurando, ¿no? Así como para las empresas de transporte, los prestadores de servicio internacional, etcétera. El convenio de Kioto, entonces, básicamente en lo que a reglas se refiere, va más hacia la parte de las personas que están involucradas en la parte aduanal y las empresas de servicios de esta área, de la parte de aduanas. O hacia quiénes se dirige. El convenio de Kioto va dirigido a todos los actores del comercio exterior. Prestadores de servicios, importadores, exportadores, autoridades de gobierno, a los mismos estados e incluso a los pasajeros internacionales. El convenio de Kioto fue algo muy extenso, abarcó demasiado del comercio exterior, sentó las bases para muchas cosas de lo que se hace en el día de hoy. Entonces, en realidad, de ahí surge el hilo para todo lo que se está haciendo actualmente. ¿Qué era lo que ya México hacía dentro de esta parte de compromiso internacional? Algo que ya se hubiera adoptado en años anteriores, en décadas pasadas. No sé si nos pudieran comentar qué es lo que sí ya México estaba más o menos, digamos, atendiendo en este marco del convenio de Kioto. México atendía la problemática, pero con un enfoque basado en estadísticas únicamente. ¿Sí? Estábamos basados en parametrizaciones de números, pero lo que el convenio de Kioto viene a hacer es una parametrización de las conductas de los actores en comercio exterior. ¿Algún dato en específico que nos pudieran mencionar que son los que ya estaban, digamos, aportando en materia de cifras, ¿no? En materia de cifras, nivel de importaciones, exportaciones, grados de cumplimiento, algunos temas de evasión, ¿sí? de contribuciones desde el punto de vista de su evaluación, pero creo que este tema lo detonan muy bien recientemente. ¿Y qué pasa? Bueno, ya tienen un sistema que vamos a hablar más adelante, que es un sistema automatizado que permite a la autoridad determinar con anticipación y en el momento el riesgo de que una mercancía ingrese a territorio nacional, ¿no? Y vamos a ver que vamos hacia una implementación mayor que tiene que ver también con cuestiones de terrorismo o cuestiones de seguridad nacional. O sea, engloba ya el tema de comercio, pero desde un punto de vista más amplio, de acuerdo a las directrices y a los parámetros internacionales, sobre todo con nuestros socios en América del Norte. Entonces México ya le aportaba a esta parte la información, digamos. ¿En dónde se concentra? ¿Quién lo controla? ¿Cómo se...? Anteriormente no había una sola entidad que controlara todo el esquema de información. Actualmente podríamos hablar de dos grandes administraciones, que es la Administración General de Aduanas y la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, que son quienes son los pilares en el tema de análisis de riesgo de comercio exterior. El primero, la Administración General de Aduanas durante el despacho, y la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior en actos posteriores al despacho, como pudiera ser revisiones de gabinete o visitas domiciliarias. Entonces, lo que se contaba era información que de alguna manera a lo mejor el INEGI la captaba y la presentaba.
Así es, pero tenía que ver más con unos indicadores de carácter económico, pero no había un análisis a fondo, a profundidad de las conductas que se estaban desarrollando en la aduana. Y bueno, México se encuentra que pasamos de un contrabando bronco, ¿sí? A un tema de fraude aduanero técnico documentado. Es decir, a ver, explícanos en sí qué es esto del contrabando bronco. Lo escuchamos mucho, pero bueno, ¿cómo es el mecanismo de ese contrabando bronco? Es cuando la mercancía pasa sin los controles aduaneros, es decir, pasa por una brecha en nuestra frontera. Sí, es mercancía que no se declaró ante la aduana, en la cual no se están pagando ninguna contribución. Ese hablaríamos de un contrabando bronco, sí, el contrabando ilegal. Y el fraude aduanero técnico documentado es un esquema que no nomás es privativo de México, quiere decir que a través de una operación legal, aparentemente, se pueden realizar operaciones de carácter ilegal. Por ejemplo, subvaluación, bajar el valor de una mercancía con la finalidad de disminuir la base gravable de las contribuciones y pues tener mayores beneficios a lo mejor al momento de su venta, de su negociación. Entonces, cuando escuchábamos eso del contrabando bronco, hace muchos años yo me acuerdo que hablaban del fenómeno de las falluqueras, ¿no? De las mujeres que llevaban unas maletas muy grandes y entonces ahí traían cualquier cantidad de artículos, sobre todo de Estados Unidos, y los internaban a México, pues de una manera que no pagaban impuestos y que, porque además no estaba permitida el ingreso de ciertas mercancías, ¿no? Aunque no fueran armas, ni droga, ni nada de eso, pero incluso televisores o cosas que se fabricaban fuera de México, pues no se podían importar anteriormente. Así es, teníamos, como tú lo mencionabas al inicio del programa, México tenía que ser autosustentable, teníamos que producir nuestros propios insumos para consumo propio, entonces teníamos las televisiones Philco, y quien tenía a lo mejor una televisión de una marca extranjera, bueno, pues ya sabíamos que había entrado ahí, que le decían Fayuca. Este esquema yo creo que se sigue dando, pero en una menor medida, porque el esquema de fraude aduanero técnico documentado lo vino casi a suplir, yo creo que en más de un 99%. Que es esa parte en donde ya la mercancía sí ingresa por una aduana, aparentemente sí paga impuestos, pero lo hace teniendo una factura que no es la original, pudiéramos decir. Así es, sí, que no es la original o que siendo la original está a lo mejor con algunas modificaciones o pactada con el proveedor, que ese va a ser el precio al que se va a declarar ante la aduana. Bueno, vamos a seguir platicando porque precisamente vienen muchos cambios en el 2015 y cambios que van a tener un impacto sobre todo en el caso de las compañías importadoras y que, bueno, van a tener un efecto también económico por el tema de las sanciones. Vamos a seguir platicando, esto es el tequila en el comercio internacional, regresamos enseguida. Gracias. Esto es el tequila en el comercio internacional. Estamos platicando con los consultores Juan Carlos Juárez Torres y Luis Guillermo Guerra de la firma Tradebook Advisors acerca de los cambios que vienen en esta materia aduanera y todo lo que implica para las empresas exportadoras e importadoras el tener una gestión de riesgos en esta materia de comercio exterior. Nos decían que, bueno, este año 2015 vienen cambios muy importantes, pero yo quisiera que nos platicaran en el marco jurídico qué significa esto de gestión de riesgo en el comercio exterior mexicano, si es que está contemplado como tal ese concepto o de dónde deriva. Ok, muy interesante tu comentario, Gaby. Mira, México lo había venido haciendo desde el 2010, pero no teníamos un marco legal adecuado más que está en el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria. Entonces el legislador lo contempla dentro de la ley aduanera, de la modificación que se hizo, está contemplado en el artículo 3º, en su último y penúltimo párrafo, donde refiere que México puede llevar a cabo un análisis de la información y esta información la puede compartir con otras autoridades en el extranjero a través de centros, y entonces aquí le da el marco legal para lo que dentro del SAT se conoce como CEPET, que es el Centro de Procesamiento Electrónico de Datos. El Centro de Procesamiento Electrónico de Datos, podemos decir que es la autoridad máxima, ¿sí?, en nuestro país en materia de investigación aduanera,
y análisis de riesgo. ¿Qué quiere decir esto del riesgo? ¿Hacia dónde va México? México va a ser más asertivo, ¿sí?, a efectuar menores controles, y los que efectúe que vengan ya con un producto final. O sea, no hacer una molestia al contribuyente de manera innecesaria, sino con información previa, ¿sí?, proporcionada por un país, por un tercer país. Vamos a poner un caso: hay una mercancía que sale de la República Popular de China, se va a exportar hacia nuestro país. De acuerdo a los convenios que se firmaron en el sexenio anterior con las autoridades aduaneras, ellos pueden proporcionar a la autoridad mexicana el embarque, cómo salió, cuáles son las características y sobre todo cuál es el valor que están manifestando ante la autoridad china. Esta misma información si llega al puerto de Manzanillo la mercancía, en un futuro, y eso es lo que viene para 2015, la autoridad aduanera ya sabe qué valor declararon allá y ese mismo valor debe coincidir. Pero vamos todavía más allá. Con la ley de contralavado de dinero, ¿sí?, México tiene la facultad también de solicitar información a entidades financieras en el extranjero. Entonces, por cada mercancía, ¿sí?, se paga un valor de transacción, y ese valor de transacción se realiza a través de una transferencia generalmente. Entonces, México puede solicitar a las entidades financieras en México y en el extranjero que cuadre lo que el contribuyente pagó en el pedimento, ¿sí?, por cierta mercancía, que sea la misma cantidad que recibió el proveedor en el extranjero por el pago de la misma. Entonces, esto antes no se tenía, en este año se va a implementar. Entonces, la autoridad está avanzando a pasos agigantados. Este centro de inteligencia está concentrando la información y es el único a nivel Latinoamérica, bueno, más bien a nivel América, especializado en materia aduanera. ¿De quién depende este centro CEPET? Este centro CEPET depende de la Administración General de Aduanas, sí, pero se encuentran conjugadas varias autoridades en materia aduanera, como puede ser la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, que tiene insumos, ¿sí?, de lo que está pasando por las aduanas, y que en algún momento la autoridad ahí es donde vemos que es más asertiva. A lo mejor para la autoridad aduanera no es conveniente parar un embarque el día de hoy en la aduana de Manzanillo, y a lo mejor es más conveniente en términos recaudatorios aplicar en un plazo de 6 meses una visita domiciliaria a ese domicilio del contribuyente y que le acredite pues los valores que está determinando, ¿no? Y si a lo mejor iba a ser una recaudación de 400,000 pesos, a lo mejor va a ser una recaudación de 400 millones. Entonces, el plan de la autoridad es hacer más con menos y facilitar el comercio exterior al ser más asertivos entre lo que se está revisando. Pero lo que también destaca es de que, y bueno, esa es una petición que muchos empresarios de algunas cadenas productivas le han estado pidiendo a la autoridad hacendaria, es que controle desde el momento en que va a ingresar la mercancía a nuestro país, pues que si no es un producto que haya pagado impuestos y que esté pues en regla con todo lo que se le está exigiendo, pues que no se le deje pasar. De alguna manera también eso implicaría que quienes están en la aduana tuvieran un amplio conocimiento de lo que están recibiendo, ¿no? Porque también pudiera incurrirse en el exceso de que a lo mejor por un agente aduanal inexperto te pudieran parar mercancía que si estaba debidamente soportada, ¿no?, en los términos legales. Entonces, aquí esta parte es importante, o sea, ¿cuál es ese objetivo y esta parte de estos puntos que implica el tener una gestión de riesgo adecuada, ¿no? Efectivamente, esta gestión del riesgo la efectuó la autoridad en algunos sectores, como tú lo señalas, que bueno, ya la mercancía pasaba por la aduana, pero nunca iba a llegar a un domicilio fiscal. Se iba a vender a lo mejor en otro tipo de tianguis, en otro tipo de circunstancias que no eran regulares y que no había una fiscalización posterior adecuada. Entonces, crea para ciertas fracciones arancelarias de los sectores textil, calzado, prendas de vestir, unas aranceles ad valorem específicos, ¿sí?, o fija precios estimados a las mercancías. Y en México existe ese tema que es polémico, ¿no?, que dice, bueno, ¿por qué México está fijando este tipo de precios? El mismo convenio de Kioto lo sostiene y dice que la autoridad aduanera siempre se complementará de la iniciativa privada para efecto de verificar estos riesgos que pudieran existir a la economía. Y bueno, pues de alguna manera la autoridad ahorita está regulando que toda la mercancía que ingrese mínimo con ese precio.
Entonces esto ha beneficiado a algunos sectores internos, pero también pues ha perjudicado a algunos importadores que están realizando todo, de ¿no? manera adecuada sus importaciones. Bueno, y que también se refleje en los bolsillos del consumidor, porque al final también pues estamos viendo mercancía que antes entraba muy barata de producto chino y que pues hoy ya no entra en esos precios, ¿no? Pero bueno, estos aspectos que ustedes nos van a abordar precisamente relacionados con esta parte de gestión. Guillermo, digamos, ¿qué es lo que va a tener que hacer ya hoy un empresario pues para estar en sintonía con esa parte de la autoridad en la que busca que la gestión de riesgo o que todo lo que implica el movimiento de mercancías en el país esté adecuado a la normatividad y sobre todo a este convenio internacional que conocemos como convenio de Kioto, ¿no? Claro que sí, pues para el empresario mexicano, para que esté en buenos términos con la autoridad y tenga un perfil de riesgo bajo, va a ser elemental que se esté auditando él mismo preventivamente. ¿Qué significa? Que haga una auditoría de su documentación, de sus procesos, de su sistema, porque eso es lo que va a ir a revisar la autoridad después del desaduanamiento. La autoridad va a ir a revisar todos tus documentos, que cumplas con todas las características, que hayas pagado pues el impuesto que debió de haber sido, que estás llevando tus controles de inventarios de manera correcta, que estás cumpliendo con reglas de calidad, de servicio, etcétera. Entonces, el empresario mexicano va a tener que ir un poco más allá de nomás importar, comercializar. Va a tener que importar, llevar ciertos procesos de análisis, de evaluación de sí mismo, de sus sistemas y de cómo está llevando las actividades de comercio exterior, para que en dado caso de que la autoridad posteriormente le audite, él se encuentre con un perfil de riesgo bajo, porque la autoridad es como va a definir a quién va a auditar o cómo es que al momento del reconocimiento tienes un semáforo rojo o uno verde, debido a los perfiles de riesgo. La autoridad va a analizar sectores de riesgo dentro de toda la economía del país. Dentro de esos sectores va a analizar perfiles específicos, y de los perfiles específicos se va a ir a ciertos importadores que digamos que le sacan un foquito rojo, ¿no? Que le llama la atención sus movimientos, sus operaciones comerciales internacionales, y en base a eso va a empezar a analizar las actividades del comerciante y así como la de los demás del sector, ¿no? Para analizar y poder evaluar si existen nuevas oportunidades de que se cometa un fraude. El tema de los perfiles de riesgo es evaluar oportunidades de que se cometa un fraude. El riesgo en sí, su definición es la probabilidad de que exista un incumplimiento de la ley. Entonces, si el importador está trayendo todo de manera correcta, tiene su documentación completa, mantiene un archivo ordenado de sus operaciones, para el momento que llegue la Auditoría General de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior a ejercer una auditoría a su domicilio, dice, pásame los documentos de todas tus importaciones del mes de marzo de 2015. Tiene todo ordenado, sus papeles completos, ve que todo está en orden, se asesoró de manera adecuada, pues no va a haber problema en sus operaciones, le va a ahorrar tiempo y le va a ahorrar dinero al empresario. Ahora, estamos hablando principalmente de los importadores, pero en general al empresario, hay algunos que solamente hacen importaciones, ¿no? Pero dentro del comercio internacional sabemos que hay empresas que hacen tanto la importación como la exportación. Entonces, aquí una recomendación general y sobre todo, estamos en la parte anterior, pero esta parte de qué implica, qué es lo que hace propiamente la autoridad cuando hablamos de un control aduanero, ¿no? ¿A qué se debe de atener un empresario cuando le estamos diciendo que viene un control aduanero? Pues prácticamente el empresario tiene que saber en qué consiste el control aduanero. El control aduanero básicamente es el esquema que va a usar la autoridad para eficientar los recursos que tiene. La autoridad no cuenta con recursos ilimitados para poder ejercer sus facultades y recibir la fiscalización que debería. Entonces, en base al análisis de perfiles de riesgo, vamos a ver cuáles son las áreas de alto riesgo en el comercio exterior. Vamos a tratar de fijar más recursos a esos perfiles, vamos a buscar más, a hacer más auditorías, así también como para los perfiles que están de bajo riesgo se le dará mayor facilidad. ¿Qué significa?
que un importador o un exportador que tiene un nivel de riesgo bajo, o sea, que tiene un alto cumplimiento de la ley, se le darán facilidades de tal vez de tiempos de despacho más cortos, pues eso ya lo manejará la autoridad como lo crea conveniente, pero es parte de lo que se planea, ¿no? También mayor facilidad, tiene que haber un equilibrio entre el grado de fiscalización que desea tener la autoridad como las facilitaciones para los actores del comercio exterior, tanto los que prestan servicios de transporte, agentes aduanales, en este caso importadores, exportadores. Aceleración de flujos de mercancía, eso obviamente es parte de lo que se intenta al concentrarnos en las áreas de mayor riesgo. Las áreas de menor riesgo también tendrán su atención. En el convenio de Kioto se fija que a pesar de que se está haciendo una auditoría a perfiles de riesgo, se está haciendo más asertivo al momento de la selección, de todas maneras tiene que haber el elemento sorpresa. O sea que no porque... puede ser aleatoria la decisión de que te auditen o que te investiguen, ¿no? Lo que estás haciendo. Así es correcto. El hecho de que usted tenga todo en orden no lo exenta de que le vaya a tocar una verificación aduanera, porque es parte de lo que se pretende el sector o el efecto sorpresa, ¿no? De que tengo todo bien, pero pues aún así me tocó verificación, y es con el afán de encontrar nuevos sectores que representen un riesgo al país. En el caso, bueno, estamos hablando de empresas, pero el caso de los viajeros, ¿qué implicaciones tiene toda esta serie de cambios y de mayor control por parte de las aduanas en este nuevo marco de las leyes? Bueno, la mayor implicación que tiene es que previo a la entrada de un pasajero internacional a nuestro territorio o que vaya en tránsito internacional hacia otro país, las aerolíneas, si antes lo hacían de manera a lo mejor documental o no con la rapidez, actualmente lo tienen, ya está establecido legalmente que lo tienen que hacer de manera obligatoria y previo al ingreso, sobre todo de países provenientes con alto riesgo para el terrorismo, ¿sí? Como podría ser países de Medio Oriente, algunos, no todos, y a lo mejor algún tema de control de salud, ¿no? Como podría ser algunos países de Centro y Sudamérica. Entonces lo que hace esto es que al CEPET se le manda la información previa, ¿sí? Se detecta quién va a entrar y si representa un riesgo para México. Ahora, hablamos de parametrización y un tema que se dice es, anteriormente yo te comentaba, se hacía de manera estadística, se fijaban números, bueno, ¿quién está recaudando menos? Pues la empresa A, ¿no? Bueno, vamos a hacer una auditoría, no. Ahora se engloba un total, y lo que se dice es, ¿hay un riesgo por parte del importador? No, pero a lo mejor hay un riesgo por parte del agente aduanal, o a lo mejor no lo hay, pero lo hay por parte del proveedor, o lo hay por parte del transportista. Entonces, todos los actores que juegan en una operación de comercio exterior, le incrementan o disminuyen el riesgo al importador. Bueno, vamos a seguir platicando de este tema y sobre todo de cuál es la manera más correcta que se tienen que preparar las empresas para poder enfrentar todos estos cambios legales y todo lo que en materia aduanera está ya teniendo que ver en el 2015. Este es el Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos en un momentito. Este es el Tequila en el Comercio Internacional. Estamos platicando acerca de la gestión de riesgos en la materia aduanera y bueno, sobre todo con los cambios que han venido suscitándose desde 2014 en las leyes y esto, bueno, como bien nos lo han platicado los consultores aduanales Juan Carlos Juárez Torres y Luis Guillermo Guerra Casares, bueno, tiene que ver con esta suscripción que nuestro país hizo sobre convenio de Kioto en la materia de control de riesgos y esta gestión que ya las empresas deben de estar teniendo para poder evitar que la autoridad, bueno, pues les aplique alguna sanción. Yo te preguntaba hace un momentito, Juan Carlos, que bueno, ¿qué tan real o qué tan en tiempo real está hoy ya la información? Nos han venido ustedes platicando que ya hay una serie de instancias que están precisamente teniendo estos centros de inteligencia para conocer todo lo que tiene que ver con el ingreso de mercancías, incluso los valores de las mercancías. Y yo te comentaba que, por ejemplo, en el caso de los viajeros, generalmente pues te dan un formato que debes de llenar para la parte aduanal
en donde tienes que especificar, bueno, desde si traes una cantidad de dólares muy alta o si traes una mercancía, bueno, ahí especificas, ¿no? Todo lo que traes. Y eso lo haces prácticamente desde que sales de tu país de origen o desde donde vienes y llegas a México y entonces, ¿qué pasa? Yo te decía, bueno, de aquí a que la autoridad toma nota de esta información, a lo mejor pues ya pasó el tiempo, ¿no? Pero me decías que ya eso ya cambió totalmente, ¿no? Sí, esa parte cambió porque gracias al apoyo también de las empresas de aerolíneas, ellos están obligados a transferir esa información a México y poníamos un caso, ¿no? Hubo un hijo de un dictador de un país de Medio Oriente que se detuvo en México gracias a este tipo de información. Previo a que ya iba a ingresar, venía con un documento falso, la autoridad también se dio cuenta de ello y bueno, en nuestro país se detuvo y esa persona, bueno, se le transfirió a las instancias correspondientes en Estados Unidos. Entonces hablamos de que en el tema de pasajeros hay una mayor vinculación. Si bien en México tenemos una dualidad, porque en Estados Unidos nuestras contrapartes aduaneras, una misma autoridad como puede decir CBP y tiene las funciones de autoridad aduanera y autoridad migratoria. En México aún contamos con un Instituto Nacional de Migración. Están separadas, están ¿no? separadas esas labores. Lo que muy posiblemente en algunos años veamos es que una misma autoridad fiscalice ambas partes, ¿no? Tanto el tema de mercancía como el tema de pasajeros. Y bueno, hacia eso va uno dentro de los compromisos del Telecán, sí, hacia ir a una unión aduanera que permita simplificar procesos. Actualmente gracias a los convenios que tiene México firmado con Estados Unidos, veíamos en días pasados la solicitud del presidente de la República al Congreso de la Unión para que autoridades migratorias y de aduanas de Estados Unidos puedan portar en territorio nacional armas de fuego, ¿sí? Y esto atiende a estos mecanismos que se están siendo modificados. Por eso es la importancia de conocer el convenio de Kioto, porque forma parte también del convenio de Kioto porque establece las bases que las autoridades se deben de coordinar con otros países. Y bueno, pues se han venido haciendo pruebas de despachos en el extranjero también, conjuntos, sí, tanto por la autoridad americana como por la autoridad mexicana, y eso pues nos permite facilitar el flujo comercial y hacer más asertivas las operaciones de comercio exterior a fin de detectar irregularidades. Entonces decimos que ya esta información es en tiempo real, básicamente estamos hablando ya de información que puede permitir a la autoridad saber si una mercancía viene subvaluada, que es la mayoría de las veces, aunque también me comentabas que incluso hay quienes sobrevalúan mercancía. Yo decía, bueno, ¿y eso como para qué? Si generalmente lo que vemos es que quieren competir en México, ¿no? Como para qué lo haría alguien. Sí, la sobrevaluación se da mucho a la exportación, sí, y a la importación también. ¿Y cuál es la finalidad? A través de una operación legal, sí que es una importación, hay un margen de ganancia, entonces hay una transferencia de divisas, sí, a territorio nacional o del territorio nacional. Entonces esa es una operación de lavado de dinero. ¿Sí? Entonces la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues está poniendo mucho énfasis también en operaciones sobrevaluadas, porque como pudiéramos a lo mejor imaginarnos, pues bueno, ¿para qué lo vas a declarar más caro? Claro. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, tiene una finalidad, pero ya no es una finalidad. Gastar dinero, pero para lavar ese dinero. Exactamente. Entonces, esa es una de las cuestiones que ya estamos viendo, pues que no solamente se está atendiendo con este tema de la gestión de riesgo, la parte que es únicamente de mercancías, sino los valores de las mercancías, que creo que esa parte era algo que anteriormente como que no sé si faltaba a lo mejor la tecnología o incluso la capacitación en los propios agentes para poder detectar correctamente toda esa situación de triangulaciones y de contrabando técnico, ¿no? Pero ya hoy estamos viendo que las cosas, bueno, vienen diferentes, ¿no? Aquí lo importante sería también saber, Guillermo, en este caso, bueno, ¿cuál sería la sugerencia para que las personas que estén interesadas propiamente en conocer si están en esa situación de ser un perfil de alto riesgo, bueno, cómo pudieran modificar o cómo pudieran prepararse mejor? Que yo creo que eso es algo que vale la pena que conozcan las empresas. Claro, pues a los empresarios lo que les recomendaríamos sería que se hagan un examen a sí mismos, ¿no? Una autodeterminación de su perfil de riesgo. Nosotros en el despacho es parte de lo que hacemos con muchos de nuestros clientes en las auditorías preventivas.
Les ofrecemos el servicio de examinación de su sistema completamente, ¿no? De la operación, sus proveedores, etcétera, que es todo lo que la autoridad va a ir a atacar o analizar. Entonces, en base a eso, vemos cuáles son las áreas, oportunidades de mejora para sobre eso trabajar, ¿no? Y mejorar tiempos de despacho, así pues como evitarnos problemas futuros de que, pues también al empresario no creo que le agrade que le esté llegando auditoría de comercio exterior mes con mes o tal vez 3-4 veces anuales, que va a ser muy exhaustiva la búsqueda cuando estás dentro de un sector de riesgo. Probablemente para las personas que estén en el sector de calzado, de textiles, va a ser más exhaustiva la búsqueda tal vez este año. Porque Pero esto estamos hablando básicamente de importadores o bueno, la recomendación es general para todas aquellas empresas que importan y exportan. Para todas las empresas aplica por igual. Habrá sectores que apliquen o más bien riesgos que apliquen más para importadores que para exportadores. El exportador no representa tanto un riesgo como un importador a la economía nacional. No estás dañando al sector productivo nacional, al contrario, lo estás impulsando, ¿no? Pero está el tema del lavado de dinero que también se tiene que ser muy cuidadoso. No queremos caer en supuestos a los cuales no hay necesidad de entrar, ¿verdad? Así es. Aquí más que todo es un poco como ser preventivos, ya seas importador o seas exportador. ¿Cuáles pudieran ser esos causales en las que una autoridad, no solamente en México, sino incluso en otro país, pudiera pues, ser motivo de que te requiera, ¿no? Porque, bueno, como parte de estos convenios, lo que entendemos es de que tanto si en México les parece sospechoso como si les parece sospechoso en otro país, igualmente te van a ejercer actos de molestia, ¿no? Claro, creo que para esto es muy importante entender el diagrama de la gestión del riesgo. Estamos hablando de que la autoridad va a definir un contexto en el cual es prácticamente la estrategia que utilizará para llegar a combatir esos riesgos, ¿no? Después tenemos la identificación del riesgo. ¿A qué nos referimos con identificación del riesgo? Es identificar sectores específicos o actividades o productos que sean más propensos a que no paguen lo que debería ser o que haya una falta hacia la ley, ¿no? Tenemos el análisis de probabilidad de consecuencia. Entonces la autoridad hace un análisis en cuanto a que una vez que identifica los riesgos, hace qué tan probable es que ocurra, qué tan probable es que se viole la ley y las consecuencias qué tan graves serían. Entonces, si yo importo calzado, qué tan probable es que lo esté importando subvaluado, digamos un 50%, y ese 50% en valor monetario, ¿cuánto me afecta? Tantos millones. Entonces ahí es cuando la autoridad va a analizar si le va a destinar más recursos del que tiene hacia ese sector o va a destinarlo hacia algo más. Porque también tenemos la evaluación y priorización del riesgo, que se deriva del análisis de probabilidad y consecuencias, ¿no? Pues digamos, la priorización del riesgo se puede manejar entre alto, medio y bajo riesgo, o podría ser de la escala del 1 al 100, que es algo ya más específico. O sea que todo esto que nos estás platicando básicamente es lo que realmente considera la autoridad al momento de realizar todas estas es lo que está realizando la autoridad y es cómo está priorizando a qué sector atacar, ¿no? Luego tenemos el manejo de riesgo de baja prioridad. No porque sea un riesgo de baja prioridad significa que la autoridad lo va a desatender por completo. Tal vez se les tiene menos recursos, pero hay que también atacarlo. Lo hablamos como por ejemplo con las verificaciones aleatorias, ¿no? Tal vez ya no va a venir de la central. Verifiquen ese contenedor de ese importador o de ese exportador. Va a ser más como que una búsqueda aleatoria, pero se trata de seguir buscando o prevenir oportunidades de que existan fraudes. Y sobre todo porque en la parte de revisar contenedores, no solamente era el bajar toda la mercancía, el tener personal para que esté ahí investigando y checando que realmente, o encontrarte algún problema en esa mercancía, sino que si no se encontraba ningún problema, pues a lo mejor ya te habían dañado la mercancía, ya habían afectado a la exportación, ¿no? Entonces, que es de alguna manera lo que se trata de evitar en lo que entendemos con todos estos cambios también. Así es. Tenemos la tasa de medición del cumplimiento de la ley, que es en parte cómo vas a clasificar a tus actores del comercio exterior, no solo importadores y exportadores, sino agentes aduanales.
prestadores de servicios. En base a esta medición ya se determinará quién será un perfil de alto, mediano o bajo riesgo. Vamos a utilizar los resultados para el control aduanero, que es lo que comentamos. El control aduanero es prácticamente la integración de todos estos criterios para llegar a ser más asertivo y ser eficiente en la aplicación de recursos aduaneros para el debido control y también optimización de los flujos de mercancías de comercio exterior. El registro documental de auditoría, se va a mantener un registro documental, el cual va a servir como archivo precedente de cómo se han desarrollado las actividades comerciales en México, así como los perfiles de sectores y de cada empresario o cada actor de comercio exterior, ¿no? Y por último, la actualización y mejora continua. Como decía, no una vez que se identifique un sector significa que ya se terminó la tarea y vamos a dejar de analizar, no. Se tiene que seguir analizando, se tienen que seguir tomando muestras, se tiene que seguir trabajando para encontrar nuevas oportunidades de mejora en cuanto a las empresas, y la autoridad va a encontrar nuevas oportunidades de que ocurra algún fraude, ¿no? Entonces siempre se tiene que seguir actualizando las bases de datos en conforme se vaya auditando al importador exportador, en cuanto se vayan generando verificaciones domiciliarias, pues revisiones de gabinete, etcétera, ¿no? Y en este caso, Juan Carlos, ¿qué tanto va a servirle al empresario el tener todo este conocimiento de cuál es su riesgo? Quiero que nos platiques de esto. Vamos a hacer una pequeña pausa para que nos lo especifiques y en un momento dado, bueno, pues esté consciente el empresario de que esta información, de qué manera viaja y en un momento dado cuáles pudieran ser las repercusiones que tendría el no conocer bien cuál es el riesgo de la empresa, ¿no? Vamos a regresar. Esto es el Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos. Este es el Tequila en el Comercio Internacional, hoy platicando de la importancia de la gestión de riesgo en esta materia de control aduanero, que es una realidad en el 2015. Estamos platicando con los consultores Juan Carlos Juárez Torres y con Luis Guillermo Guerra Cázares de Tradebook Advisors, que es una firma precisamente dedicada a este tema de apoyo y ayuda a las empresas que están buscando, bueno, conocer cuál es la mejor forma de realizar sus transacciones a nivel internacional sin incurrir en alguno de estas causales que en el 2015, bueno, están teniendo ya una serie ya de sanciones muy importantes. Nos platicabas antes del corte, Juan Carlos, bueno, ¿cuál sería la medida que puede tomar un empresario en cuanto a de qué le sirve conocer cuál es el riesgo en el que pudiera estar incurriendo cuando estamos hablando de la parte de un control mayor en las aduanas, ¿no? ¿De qué le serviría esta información a la propia empresa? Porque bueno, sabemos que a la autoridad le va a servir pues para seguir fiscalizando, pero a la empresa ¿para qué? A la empresa para entrar en un proceso de mejora continua. Las auditorías anteriormente se dividían en auditorías de comercio exterior y auditorías internas. Quiero mencionar que actualmente la autoridad está cuadrando que tanto los impuestos al comercio exterior vayan acorde con impuestos internos como IVA, como ICR. Pongo un caso, si el importador está subvaluando, no le va a cuadrar a la autoridad que tenga un margen de IVA de ICR, ¿sí? Donde le está diciendo, bueno, aquí tienes una ganancia mayor y ¿por qué no le estás declarando, no? Entonces, las auditorías deben de ser integrales. Debemos de hablar de auditorías completas, no nada más desde la parte de impuestos internos, sino desde la parte también de impuestos al comercio exterior. ¿En qué le beneficia? En estar al corriente de sus obligaciones aduaneras. Recordemos que las multas más costosas, de más cuantía, son las de comercio exterior, ¿no? Hablamos de multas del 130 hasta el 170%, en algunos casos por omisión parcial o total de contribuciones. Del valor de las contribuciones omitidas, y en algunos supuestos del valor de la mercancía. Pero entonces hablamos de varias auditorías. Hablamos de una auditoría integral basada en el valor determinado por la empresa para una cierta mercancía. Siempre habíamos tenido la idea de que el valor de transacción pues era el único valor, porque los demás métodos no eran aplicables. Sí son aplicables y en algunos casos nos pueden ayudar a determinar contribuciones de manera correcta de nuestros clientes. Hablamos de auditorías y de estudios de precios de transferencia,
para ver si hay empresas, si hay vinculación y cómo afecta esta vinculación. Y sobre todo hay una auditoría en materia contable y de transferencias de comercio exterior, de operaciones. Y esta auditoría va con los estados financieros de la empresa, que todo este cuadrado, ¿sí? de lo que está saliendo en cuestión económica para el pago de una mercancía, que esté en el expediente, porque es la parte que a la autoridad le da más confianza. Si la autoridad dice, ok, está muy bien tu expediente, pero ¿dónde están tus comprobantes de pago? Ok, y recordemos que las modificaciones a la ley permiten a la autoridad en un momento decir, y las demás, ¿no? O sea, los documentos que acrediten tu valor de mercancía y no nada más es la factura. O sea, entonces, bueno, aquí ilústranos, ¿qué era lo que pasaba antes? ¿Con qué era suficiente para el empresario cumplirle a la autoridad y qué implica ese cambio, ¿no? ¿Cuántos papeles más ahora hay que presentar? Mira, yo creo que es transparentar la operación. O sea, transparentar la operación de comercio exterior, es decir, yo importé en $1 esta mercancía, o en $1,000 esta mercancía, y los mismos $1,000 yo los transferí mediante esta cuenta. O tengo este contrato, ¿sí? Anual con mi proveedor en el extranjero y me da estos precios. O yo vengo trabajando con mi proveedor en el extranjero tanto tiempo y no importo un contenedor al mes, importo 50 contenedores al mes y eso me permite tener un precio diferente a los demás importadores. Entonces, acreditar todos este tipo de documentos a la autoridad, pero no acreditárselos ya cuando llegó la auditoría, ya cuando llegó la visita domiciliaria, sino tenerlos perfectamente documentados porque son los requerimientos que está haciendo la autoridad. Ahorita los requerimientos a la mayoría de nuestros clientes en materia de visitas domiciliarias o materia de revisión de gabinete van, acredítame el valor de estas facturas. Entonces, esa es una parte que anteriormente se descuidaba. Sí que era una parte que tenía otra área dentro de la misma empresa, que no tenía el área que la tenía el área de compras y a lo mejor no la tenía el área de tráfico. Pero entonces ahorita hay que hacer un match entre toda la información a efecto de que el contribuyente, el importador no se vea afectado, pues no nada más de materia económica, porque hay muchas causales que dicen, bueno, no importa que pagues, causales de embargo, la mercancía pasa a propiedad del Fisco Federal. Entonces, si esa pueden incautar esa mercancía, decomisar o inmovilizar o no sé cuál es el término. La pueden embargar primero precautoriamente dentro de un procedimiento administrativo en materia aduanera, pero posteriormente, aún si la causal de embargo se encuadra dentro de las que establece el 183A de ley aduanera, la mercancía pasará invariablemente a propiedad del Fisco Federal con independencia del pago del crédito. Entonces, a veces hay la confusión, decimos, ya pagué, pues devuélvemela. No, ¿qué crees? Estás en otro supuesto, ya no te la puedo devolver. Y luego vamos más allá, la autoridad a través de la Administración General Jurídica está trabajando mucho el tema de los delitos fiscales en materia aduanera, como es el contrabando y la evasión. Entonces, actualmente se tiene conocimiento de personas que, pues desgraciadamente, se encuentran recluidas por un delito en materia aduanera. Yo creo que hace 12 años no se veía esto, pero pues son cuestiones que no nada más impactan el patrimonio de una empresa, sino impactan en la libertad de una persona. Claro. Bueno, en el caso de la industria tequilera, yo quisiera también preguntarles qué tantos alcances puede tener, porque bueno, generalmente el empresario exporta tequila, pero también sabemos que hay algunas situaciones en las que tiene que importar la mercancía, a lo mejor para cambiarle etiquetas o para hacer alguna modificación al producto que exportó. Y en este caso, no sé cuáles son los alcances que pueden tener todos estos nuevos controles. Serían los mismos, por ejemplo, quiero poner el caso a lo mejor del embotellado, ¿sí? Del producto. Hay que tenerlo bien la operación, el expediente bien completo para efectos de acreditar esto. En materia de exportación también, porque lo que nuestras contrapartes en el mundo nos piden, o nosotros les pedimos, ellos también nos piden. Entonces, a lo mejor no son objeto de auditoría aquí, pero si tienen una empresa vinculada en el extranjero, sí va a ser objeto de auditoría allá. Entonces, esa parte impacta. Yo creo que es un beneficio para la industria tequilera, porque muchos de estos controles también a partir de la firma del Consejo Regulador del Tequila con el Servicio de Administración Tributaria que se llevó hace unas semanas, pues va a impactar favorablemente porque el sector tequila se va a meter en este esquema de análisis de riesgo por parte de la autoridad y la autoridad va a ser más efectiva de lo que está saliendo, de lo que está ingresando, ¿no? Claro. Y que de alguna forma le pega al sector de manera directa.
Claro, y que también se va a reforzar esa vigilancia sobre las bebidas alcohólicas para evitar que aquellos que se digan tequilas y que estén tratando de comercializarse en algún punto y que no sean tequila, bueno, pues que también haya la manera de detectarlo, ¿no? Que al final es parte de... Sí, es parte todo de la estrategia. Pero lo mejor es, yo digo que destaco mucho este convenio que se celebró, porque el sector tequila entra dentro ya de las prioridades como sector del Servicio de Administración Tributaria, entonces va a tener un mayor manejo del análisis de riesgo. Bueno, yo les preguntaría finalmente, bueno, ¿qué tan caro es estar en el entendido y en el conocimiento de si soy una empresa que tiene un alto riesgo o bajo riesgo? O sea, ¿es muy caro? ¿Qué les recomiendan y qué pueden hacer? Yo creo que no es muy caro, yo creo que se pueden hacer varios esquemas, desde un muestreo, sí, que permita ver a grandes rasgos cómo está la empresa, pero sobre todo que ese muestreo vaya en un análisis integral, que se vean los valores, que se vean las transferencias, que todo esté encuadrado, que toda la documentación sea la correcta, que transparentemos la operación. Yo creo que no estamos hablando de un costo alto. Ustedes van a facilitar esta parte porque entiendo que van a impartir un curso que yo quisiera que nos platicaran en qué consiste y bueno, pues para que en un momento dado lo agende por ahí. Claro que sí, bueno, como parte de nuestro compromiso con los sectores del tequila a través del Consejo Regulador del Tequila, nosotros otorgamos a todos nuestros socios, a los socios del Consejo Regulador, una beca, sí, para que el día jueves y sábado, el último día jueves y sábado de este mes, acudan a un curso que se va a llevar a cabo en materia legal, sí, que tiene que ver con estrategias de defensa en materia aduanera, más allá de ver el procedimiento administrativo en materia aduanera, que a lo mejor lo vimos desde universidad, sí, que ya no lo sabemos de memoria. Vamos a ver cómo el contribuyente se puede beneficiar a través de nuevos esquemas, sí, como esquemas que existen en la Prodecon, ¿sí? Como esquemas que existen a nivel internacional y como los esquemas que tenemos derivados de las modificaciones a la ley de amparo. ¿Está dirigido a abogados? Está dirigido en nuestro público meta, son personas dedicadas al comercio exterior, llámese abogados, contadores, licenciados en comercio exterior, licenciados en comercio internacional. El perfil no está diseñado para abogados, sino está diseñado para aquellos que queremos saber la parte técnica y cómo lo podemos solventar. Bueno, ¿y de qué manera se pueden poner en contacto precisamente para tener acceso a esta beca? Mira, es a través del Consejo Regulador de Tequila o directamente a nuestros números que aparecen en la pantalla, que es el 333-1785-441. Ahí estaremos atendiéndolos con gusto y el costo es gratuito para los asociados del Consejo Regulador del Tequila, como parte de los beneficios que el Consejo les brinda. Bueno, ¿algún correo electrónico? A ver, Guillermo. Yo los puedo tener en mi correo electrónico, sería guillermo.guerra@tradeboxadvisors.com. Okay. Ahí también aparece en la pantalla, así que bueno, pueden checar Tradebox Advisors, así como se escribe. Y bueno, pues ahí está esa información. Pueden ustedes ponerse en contacto y bueno, lo más importante en todo esto es que estén preparados para lo que viene, que son varios cambios en esta materia de la gestión de riesgos. Muchas gracias por estarnos sintonizando y bueno, pues aquí los invitamos para la próxima semana. Esto fue El Tequila en el Comercio Internacional. Yo soy Gabriela Chávez. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.